Bienvenidos compañeros, en esta grabación les vamos a presentar una demostración rápida de cómo se hace un backup completo, un backup diferencial y cómo se pueden programar los mismos a través del SQL Server para esta demostración. Con el propósito de la demostración vamos a utilizar la base de datos AdventureWorks 2012 vamos a crear primero un backup completo. Nuestro amigo Dalín, que tiene el control de la base, nos va a hacer la demostración de cómo hacerlo con el GUI. Adelante, Dalín. Bueno, vamos a primero a crear lo que es el plan de mantenimiento, tal como lo tenemos en la documentación. Entonces vamos a utilizar el wizard pero lo vamos a hacer directamente, no utilizando el wizard para la creación de planes de mantenimiento, sino que lo hacemos con la opción de crear el plan de mantenimiento directamente. Aquí le vamos a poner un nombre. Pongámosle plan 1, un nombre muy autoexplicativo. Esperamos de que nos salga la pantalla para realizar la configuración de las tareas. Bueno, en esta parte vamos a poner una descripción. Vamos para realizar respaldos y procedemos a la configuración del subplan, que es donde vamos a configurar los respaldos. Aquí le ponemos el nombre, una descripción de qué es lo que hace, y normalmente se refiere hacia cuál base de datos es la que vamos a respaldar y información más que todo de descripción. En este caso, AdventureWorks 2012. Establecemos un horario, el horario donde queremos que se ejecute el plan. Es importante que esta opción esté activado si lo queremos habilitar, que quede de una sola vez habilitado, si no lo desmarcamos para que no se ejecute. Establecemos el horario, decimos que si queremos que se ejecute mensualmente, semanalmente o diariamente, y le decimos a qué horas queremos que ocurra y cuántas veces que ocurra el día. En este caso lo dejamos para que ocurra a las 12 de la noche, por ejemplo, que normalmente debería ser un horario cuando no hayan otros procesos ejecutándose, porque la intención es hacer un backup full. Le ponemos una fecha de inicio y como va a ser recurrente, que lo definimos aquí, entonces no va a tener una fecha final. Le decimos OK y vamos a proceder a la configuración del respaldo propiamente dicho sí, hacia esa tarea. aquí tenemos que sacar las herramientas que se me perdieron. Aquí vamos a quitar esto y lo que vamos a hacer es arrastrar la tarea que corresponde a la realización de backups. La arrastramos acá. Esperamos de que se configure. Y lo que vamos a hacer ahora es editar la tarea para decirle cuáles son las bases de datos que vamos a proceder. Bueno, aquí decimos que el tipo de backup que vamos a hacer, podemos hacer un backup full, un diferencial o un backup de log de transacciones. Podemos seleccionar todas las bases de datos, incluye todas las bases de datos, incluidas las de sistemas.
solo las bases de datos de sistemas o todas las bases de datos de usuario, no incluye las bases de datos de sistemas que son master, model y las TempDB, o podemos decirle cuál base de datos queremos hacer. En este caso vamos a hacerlo con Adventure World 2012 y le marcamos que ignore las bases de datos que están en estado offline. Fuera de línea. Y mediante la opción del backup, donde lo queremos enviar, si lo queremos enviar a disco como un archivo, si lo queremos enviar a una unidad de tape o a una URL en el caso de que lo queramos enviar a un blob en Azure. Para utilizar esta opción debemos tener una cuenta activa en Windows Azure en la nube para poder acceder a ella con las credenciales. En este caso lo vamos a hacer por medio de disco. Le damos, aquí podemos verificar dónde va a guardar, en cuál carpeta, y la extensión que va a utilizar el archivo. Estas opciones, si queremos verificar el archivo creado y si vamos a encriptar el backup. Aquí podemos seleccionar el algoritmo de encriptación que vamos a utilizar. En este caso lo podemos dejar como está, y si tenemos un certificado o una llave asimétrica la seleccionaríamos. En este caso no lo tenemos, entonces lo dejamos ahí. Marcamos que verifique el medio, y si quisiéramos ponerle una fecha de expiración de ese backup, lo marcaríamos aquí, le pondríamos la fecha de expiración. Lo podríamos dejar así. En la opción de compresión podríamos decirle que utilice por defecto o que le aplique compresión al archivo o que no le haga compresión. Eso es para efectos de ahorro de espacio. Vamos a hacerlo con la opción de compresión. Sí. De hecho, digamos, al tratarse de AdventureWorks, que es una base de datos bastante pequeña, la diferencia entre utilizar compresión o no es básicamente imperceptible en términos de recursos de CPU o I/O. Por lo mismo vamos a usar compresión para efectos de este ejercicio. Okay. Tenemos que... Creo que denominarla con un nombre. Sí, hay que ponerle un nombre acá. En esta parte aquí es importante explicar también esta parte. Cuando seleccionamos acá podemos distribuir, crear archivos distribuidos, podemos tenerlos en diferentes discos. El problema de tenerlos en diferentes discos, hay sus pros y sus contras. Uno de los problemas es que se nos pierda uno de esos archivos o que uno de esos archivos esté corrupto. Entonces ya con solamente un archivo que esté dañado ya no podríamos restaurar la copia de seguridad. Por el otro lado, hay ventajas de tenerlo así también, que sería la rapidez, porque en este caso SQL Server estaría utilizando varios medios de lectura o de escritura en paralelo. Entonces la carga va a ser mucho más eficiente, digámoslo así. Entonces podríamos tener diferentes archivos, pero estas bases de datos, digamos, si seleccionamos varias bases de datos, estarían distribuidas también en diferentes archivos. Entonces siempre va a haber la necesidad de tener todos los archivos para poder restaurar cualquiera de las bases de datos. Podríamos agregarlos a los archivos existentes. Lo que va a hacer es que nos va a expandir el tamaño de los archivos, porque va a agregar el backup y va a ir expandiendo el tamaño. O podríamos utilizar la opción de sobreescribir el archivo para que nos mantenga siempre la última copia, y así los archivos no se van a hacer tan grandes. Entonces vamos a ponerle a decirle que lo guarde en esa dirección. Podríamos también cambiarlo, podemos utilizar aquí una carpeta y este es el folder.
No es que cree uno. Base de datos full. Algo me está haciendo falta por aquí. Sí, yo creo que tenías que desactivar la... Es el tema de la encriptación. Es por el tema de encriptación. Sí. No tengo la opción para encriptarlo. Ok, le damos entonces proceder. Y ya con esto ya nos quedaría el plan realizado. Entonces esto lo que va a hacer es, bueno, le damos guardar. Y lo que nos va a generar es un trabajo a nivel de la base de datos. Lo podríamos incluso ya cerrar si quisiéramos, y nos vamos a la gente y vamos a encontrar aquí un trabajo que se creó con el plan de mantenimiento. Nosotros podríamos vamos a refrescar los planes de mantenimiento. Aquí ya nos debe aparecer el plan 1. Podremos ejecutarlo, modificar aquí el plan, o podríamos directamente ejecutar el job acá. Entonces aquí vamos a ejecutar el plan. Tenemos un error de ejecución, vamos a ver qué. Esto es porque dice que la gente no está corriendo. Vamos a ver si es que la gente no está ejecutándose efectivamente. Ahora sí. Esperamos a que termine. Aquí ya terminó de hacer el respaldo. Sí, tal vez podríamos verificar en la carpeta que fue enviado el tamaño y la fecha de creación del archivo. Ahí dura un poquito porque va comprimido. Aquí está Este sería el archivo que nos generó el plan de respaldos. Si quisiéramos generar un plan podríamos modificar para hacer el backup diferencial. Sí, pero para efectos demostrativos creo que sería más rápido que ya hicimos el plan para el completo, ya tenemos el respaldo completo y podríamos ejecutar un diferencial manual para mostrar, digamos, que son compatibles entre sí los backups de uno u otro medio.
y de esta manera, digamos, pues acortar un poco el proceso también de la demostración. ¿Qué te Ok, parece? sí. Ok, entonces para hacer y así demostramos cómo se hace el manual de una sola vez. Para hacer el backup manual, nos venimos aquí, clic derecho sobre la base de datos que queremos respaldar, nos vamos a tareas Sí. y hacemos un... Antes, antes de proceder a hacer el backup manual, Dalín, eh, sí, antes de proceder a hacer el backup, Dalín, para efectos demostrativos, sería interesante correr el query que preparamos Ah, ok. para hacer los cambios en los registros, para luego poder demostrar cómo los cambios están o no están, digamos, al recuperar cada backup. Entonces, hagamos el update de todos los registros. Se modificaron 395 registros y se les actualizó la fecha y se actualizó el precio de lista. Les pusimos la fecha del día de hoy y vamos a proceder con el backup. Entramos a la base de datos que queremos hacer el backup, a tareas, y vamos a la opción de backup. Vamos a decirle que vamos a hacer un backup de tipo diferencial y que lo vamos a enviar a disco, y vamos a, en este caso, bueno, ya tenemos la opción del backup que nos hizo anteriormente. Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿les parece que lo hagamos con un append o creamos un archivo nuevo? Yo creo que sería conveniente hacer un archivo nuevo para el diferencial, para mostrar la diferencia de los cambios, que en realidad es bastante más pequeño que... Ok, Correcto. hagámoslo entonces en la misma carpeta donde tenemos el anterior y le vamos a poner acá, Adventure Work, ahí, diferencial, punto. Aquí es importante, hay que ponerle la extensión. Él siempre lo va a reconocer, pero habría que ir a buscar después en todos los archivos para poder encontrarlo, porque él va a reconocer solamente dos extensiones que son .back o .trn, que es para los transaccionales o para los archivos de datos. Le damos OK y le decimos que vamos a quitar este otro. Aquí tenemos la opción de agregarlo si ya tuviéramos un archivo existente. Como en este caso es un archivo nuevo, entonces no va, simplemente lo va a crear y va a crear el archivo y va a meter el backup ahí. En caso de que ya tuviéramos un backup anterior, entonces él lo va a agregar, o si no, le damos la opción de que lo sobrescriba. Y igual que en la opción anterior, tenemos la opción de verificarlo al final, y las opciones de encriptación también tenemos acá, igual las opciones de compresión. En este caso no vamos a usar compresión para el archivo diferencial. Le damos OK para que va a ser más rápido, porque lo que está respaldando únicamente van a ser los cambios que acabamos de hacer, no está respaldando toda la información, ya que como podemos ver, realmente es un archivo muy liviano, dependiendo también de la cantidad de transacciones que se generen en el lapso donde hicimos el backup full al diferencial. Ahora vamos a compañeros, ¿qué le parece si hacemos la restauración de la base de datos que acabamos de respaldar, pero con un nombre diferente? Me parece, es una alternativa interesante. Ok, digamos que estamos en un ambiente en producción y queremos levantar una base de datos diferente. Entonces vamos aquí a base de datos y le decimos restore database, y aquí en device vamos a ir a buscar el archivo que creamos. Vamos a la opción de Adventure Work, y es importante que para respaldar, digamos, podríamos tener diferentes
diferentes, bueno, varios diferenciales que podríamos ir haciendo durante el día y solamente un backup full que se podría hacer durante la noche, y queremos restaurarlo a determinada hora. Entonces, el diferencial que vamos a seleccionar, hay que buscarlo en la hora que queremos restaurarlo. En este caso, como tenemos solamente uno, vamos a proceder a restaurar el backup full primero. Sí, y pues para efectos demostrativos vamos de repente a mostrar, digamos, la selección de los registros antes del update, que con el backup full debió haber dejado pues los valores originales, y luego pues podemos aplicar el diferencial para mostrar, digamos, el cambio en esa situación. Sí, Mira, Dalín, voy a tener que desconectarme un momento de la sesión. Ustedes continúen porque el video lo tengo totalmente desincronizado. Okay. Entonces, continúen la presentación, ya yo regreso. Un momento. Ok, está muy bien. Bueno, entonces procedemos con la restauración del backup. Vamos a restaurar el backup full. Para restaurar el backup full, bueno, aquí le podemos cambiar el nombre, le podemos decir que la base de datos a la cual vamos a cambiarla se llama restaurada. Y en opciones, aquí le decimos que nos relocalice los archivos. Esto es en el caso de que traigamos el backup desde otra instancia donde los archivos están localizados en diferentes directorios. Entonces le decimos que nos relocalice todos los archivos para que se creen de acuerdo a la configuración de la instancia donde lo estamos creando. En opciones le vamos a decir que nos lo restaure en estado non-recovery. Y le damos, en el caso lo estamos haciendo con with no recovery para poder restaurar el diferencial también. En el caso de que solamente queremos restaurar el full, no es necesario aquí ponerle no recovery, sino que with recovery. Vamos a proceder. Pues antes de pasar, puedes ir a la opción de files. Ya le di, compañero, sí. Ya le di. Okay. No, en algunos casos he visto que el nombre del archivo lógico, en algunos casos hay que cambiarlo. Sí, en este caso cuando yo le hago cuando yo le hago la reubicación, él toma el nombre que yo le di a la base de datos, porque estoy renombrando a otra base de datos. Si fuese el mismo nombre de la base de datos, él lo estaría cayéndole encima a los archivos que ya están, a los existentes. Bueno, ya se hizo la restauración, y si vemos por acá, esta base de datos está en modo de restoring. Entonces lo que vamos a hacer es decirle que vamos a restaurarla, la base de datos. Okay. Aquí lo que hacemos es restore database y run device. Perdón, creo que me fui por donde no era. Entonces le vamos a decir que from device, vamos a seleccionar el backup completo, que me parece que está en unidad C temp y el nombre. Está buscando
Parece que se nos quedó un poquito pegado aquí. Ok, ahora sí. Vamos a tomar el diferencial. Le decimos que la base de datos a la que le queremos agregar va a ser a la restaurada. Y en este caso ya lo dejamos with recovery porque es el último diferencial que vamos a levantar. Entonces la base de datos ya fue restaurada completamente y también nos cambió la opción, ya la base de datos está en modo en línea, ya no está restaurando. Acá, bueno, no vamos a poder ver el cambio que hicimos aquí, porque pasamos de una restauración full a incluimos de una sola vez la restauración del diferencial. Entonces, al meter el diferencial, estamos aplicando de una sola vez los cambios. Sí. Está bien, no hay ningún problema. Podemos consultar para ver que los cambios fueron ejecutados. Aquí vemos que ya viene con los cambios aplicados. Si no hubiésemos dejado la base de datos en modo de restauración, si hubiéramos podido hacer el select y hubiéramos visto que los cambios no estaban aplicados porque el backup full lo hicimos antes de realizar los cambios. Entonces ahora lo que hicimos fue restaurarlo sin los cambios y al aplicar el diferencial entonces se aplicaron los cambios. Y vemos que efectivamente ya aquí están todos los cambios. Esto es una forma, digamos, la forma de trabajar con los backups diferenciales, ¿verdad? Correcto. Sí, ese es el resultado esperado, digamos, en una situación de este tipo. Digamos, para efectos prácticos, el proceso de respaldo es bastante directo. Digamos, es una práctica ya muy optimizada a través del motor de base de datos de SQL Server, así como en otros motores de bases de datos, digamos. Los elementos que siempre juegan, digamos, son las unidades de destino, las frecuencias con las que hacen los respaldos, si son completos, diferenciales, las fechas de creación. A lo largo de estos tres aspectos se construye toda la política de desarrollo de los respaldos, donde entran a jugar elementos como cuáles son los periodos de tiempo en que se esperan que ocurra una mayor cantidad de operaciones, cuáles son las ventanas de oportunidad para hacer estos respaldos, si se desean hacer los respaldos diferenciales con mayor frecuencia a lo largo del día en función de la naturaleza de las operaciones. Pero en general los bloques constructores son estos que hemos presentado: los respaldos completos, los diferenciales y la administración de procesos para hacer el agendado de dichos respaldos. Las otras decisiones pues corresponden mucho al tema de cuáles son los subsistemas de almacenamiento que están en juego, si son locales al servidor, si son remotos al servidor, si se encuentran en las mismas instalaciones físicas que las bases de datos, si se encuentran en instalaciones remotas, como es el caso de los backups en Windows Azure, que permite hacerlo, digamos, con el concepto de respaldo en la nube. No sé, compañeros, si tienen algún otro detalle que quisieran aportar a la sesión. Jonathan, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? Sí, de mi parte, pues el tema de lo que se venía conversando sobre la restauración, la estrategia, los planes de mantenimiento, pues como podemos observar es un tema que es de cuidado. Se puede generar la primera vez y después va a ser un proceso bastante automatizado,
aunque siempre queda la parte de verificación del estado del backup. No es solo dejar de que el sistema genere los backups, sino también pues agregar, como lo comentaba Alejandro, la parte de política para poder hacer la comprobación posterior. Como en este caso pudimos observar, pudimos hacer una restauración satisfactoriamente luego de ejecutados los backups. Correcto. Es importante, digamos, también agregando ahí, mantener una estrategia acorde a, a las políticas de la empresa y a las capacidades, ¿verdad? Porque es importante tomar en cuenta también los costos de la mantención de los backups, dónde se va a trabajar, dónde se van a almacenar estos backups y valorar también, que tal vez aquí el compañero Alejandro nos pueda aportar un poco más sobre este tema, la parte de lo que es la seguridad del manejo de los medios. Sí, sí, claro que sí. El aspecto de la seguridad, digamos, nace del hecho de que no toda la información es igual. Digamos, cuando se habla de una base de datos o de cualquier otra fuente de información en una compañía. Desde este punto de vista, un modelo de clasificación muy popular es distinguir entre la información confidencial, la información propietaria y la información pública. La distinción entre la confidencial y la propietaria es que en términos generales en la confidencial se habla de información que los clientes de una compañía han puesto en custodia de la empresa con el propósito de que se puedan establecer las relaciones comerciales entre ellas. Por ejemplo, digamos, si tú tienes un supermercado y vas y haces tus compras y ellos tienen un sistema integrado de información donde se registran los productos que son vendidos, se registran las tarjetas de crédito de los clientes que hacen las operaciones, los montos, las fechas, la ida. Toda esta información se puede considerar de carácter confidencial. Digamos, es una información que los clientes, a través de una aprobación tácita, en este caso, digamos, están haciendo para que la empresa pueda hacer uso de esta información. Y por supuesto, con el aspecto de que se espera que haya una confianza en este tema. De la misma manera, pues hay información que se considera propietaria. ¿Qué queremos decir con esto? Que no necesariamente son la información generada de forma externa por los clientes, sino de forma interna en la compañía, que pueden incluir, por ejemplo, prácticas de negocio, modelos de decisión, thresholds a través de los cuales se hace una aprobación de crédito o no, en los cuales se maneja detalles de este tipo. Y, por ejemplo, información agregada respecto a las transacciones, inteligencia de negocio de la compañía, que puede resultar de importancia, digamos, por ejemplo, para un competidor en un mercado fiero, o puede resultar de importancia, digamos, para el interés público, que podrían poner problemas de percepción, digamos, de los resultados financieros de la compañía, que de repente, pues hasta que no se publican los estados financieros por los trimestres o a fin de año, digamos, se hacen las revelaciones adecuadas. Y finalmente, pues está lo que se considera información pública, es decir, aquellas donde sea por decisión de las empresas o sea por regulación, se requiere, digamos, que dicha información esté accesible a los clientes. ¿Qué te digo? Por ejemplo, la lista de precios publicada en un periódico de circulación nacional sobre las ofertas de esta semana de la compañía. Debido a esto, digamos, se puede detectar o definir si una base de datos tiene una mezcla de uno u otro tipo de esta información y por lo tanto definir las estrategias que sean más consistentes a la hora de, una vez generados los backups, cómo manejar el acceso y las referencias a estos.
Para explicarlo de alguna manera, digamos, si ustedes tienen una base de datos que trabaja principalmente con información confidencial de los clientes, muy probablemente las políticas de acceso, custodia, la cadena de transporte de estos respaldos, el tema de cruces de fronteras, se va a volver esencial por los riesgos de exposición que tienen si estos respaldos fallan o si estos respaldos entran a la luz pública. No es lo mismo, por ejemplo, si la base de datos o la sección que se está respaldando trabaja con información propietaria de la compañía o incluso información pública. Entonces se podrían decir pues estrategias más permisivas, digamos, a la hora de quién puede acceder. Te pongo un ejemplo. Si tenés un sistema que está manejando las operaciones de tarjeta de crédito, muy probablemente tu política te va a decir, mira, solo uno o dos administradores claramente identificados en la compañía tienen acceso a esto y solamente si tienen una aprobación escrita de parte de un administrador de la línea de negocio para acceder al lugar físico donde se encuentra el respaldo o al share de red donde se encuentra el mismo a la hora de una restauración. Y en el caso de información pública o bases de datos que contengan información pública, puede ser que las políticas sean más permisivas en el sentido de que se le da acceso a todos los administradores de backups en la compañía, al considerarse, digamos, de que una restauración de ese tipo pues no debería impactar. Entonces, más o menos aquí es donde el tema de la seguridad nos juega. Y otro punto importante son las legislaciones del cruce de fronteras, que en este caso, digamos, tiene mucho que ver con las legislaciones nacionales o supranacionales que limita el transporte de información, por ejemplo, de un estado a otro o de un país a otro por restricciones. Les pongo un caso bien sencillo. Imagínate que existen restricciones, digamos, de embargos con países como Cuba, países de Estados Unidos, por ejemplo, a países como Cuba, Irán, Irak, cosas por este tipo. Entonces, por ejemplo, una compañía iraquí podría empezar a ofrecer servicios a muy bajo costo, digamos, para realizar respaldos remotos en la nube, que una compañía puede ver muy deseable utilizar, pero resulta que la legislación nacional le prohíbe enviar ese tipo de información, digamos, a estos países. Imagínate que lo hace, digamos, por no estar informado o por tomar la oportunidad de negocio en este momento, envía la información hacia allá, entra en un proceso judicial después cuando se dan cuenta que la información pasó, y la situación puede ser tan grave que puede llegar a unas circunstancias de este tipo, digamos, te puede llegar a tener una falla en el sistema, y resulta que a la hora de que usted va a tratar de obtener la información, está vigente una restricción legal para traer de vuelta la información mientras el juicio se resuelve. Y entonces, mientras eso ocurre, digamos, tenés abajo tu base de datos, digamos, durante un periodo de tiempo. Una situación totalmente indeseable. Así que son aspectos muy importantes a considerar, digamos, a la hora de establecer los procedimientos que van a amparar, digamos, las políticas de seguridad. Continuando con este tema del tema de seguridad y recuperación, pues claramente está el tema de la recuperación utilizando los respaldos ante cualquier eventualidad, como por ejemplo un desastre. Para ello, pues, dependiendo de los esquemas que se hayan aplicado de backup, como por ejemplo full y diferencial, pues tenemos en el momento que se dé el evento que tratar de recuperar la información. Para ello, pues, tenemos unos scripts que le facilité acá al compañero, vamos a tratarlos de ejecutar, donde en el primer caso necesitamos saber cuáles fueron los últimos backups que se generaron, y esto lo hacemos consultando directamente en los registros de la base de datos, en la base de datos MSDB. Ok. Si me ayudas, porfa, sí, Dalia. Sí, yo te ayudo por acá. La seleccionamos y luego le damos a ejecutar a ese script. Ok. Como podemos ver acá,
pues tenemos en cuál servidor se generó, cuál es el nombre de la base de datos y cuál fue la fecha del último backup ejecutado. Con esto, pues, al tener esta información, vamos a saber cuál es el backup de la fecha que tenemos y de dónde podríamos empezar a obtener la información. Otra de los escenarios es que tengamos el backup, no tenemos el servidor, entonces para poder saber qué hay en el archivo, sería hacer una lectura del header que está en el siguiente query que tenemos por acá. Vamos a poner la ubicación donde está el archivo físico en el servidor, donde vamos a leer la metadata del archivo. Con esto vamos a poder tener, como les comentaba, pues toda amplia información de qué fecha se hizo, cuál es el nombre de la base de datos, y eso pues también va de la mano con los requerimientos de la generación del backup. Pues cuando usamos un backup y tenemos un nombre claro como nombre de la base de datos, fecha, hora, pues es más sencillo pues saber qué es lo que estamos tratando de recuperar. Creo que ese fue el temp en la ruta. Set temp. Sí, está en set temp. Es punto back. Ah, es porque no tiene la. Sí, sí, es una sin la C. La C. Listo. Ahí está. Y se está ejecutando. Entonces, como les comentaba, tenemos el nombre de del backup, las fechas. Si te puedes ir desplazando, sí, por favor, hacia la derecha. Vamos a quitar. ¿Cuál fue el usuario que ejecutó el job? El nombre del servidor, el nombre de la base de datos. Entonces, pues podemos obtener bastante información desde este otro punto, que es leyendo directamente el header del archivo. Posteriormente, viene el tema de saber en dónde hacer el backup, si lo hacemos en medios magnéticos, en storage o externo. También es un tema, mucho depende del negocio. Siempre he recomendado pues extraer los backups luego de generados. También tenemos que tomar en cuenta el tema de compresión que veníamos hablando, que esto lo que va a implicar es un consumo mayor de lo que es el CPU. Si fuera requerido por temas de recursos que no podemos gastar más, pues es recomendable ver en el administrador de tareas cómo va el comportamiento del servidor durante el día o la noche, para poder aplicar ese backup en un momento donde no esté pues consumiendo muchos recursos y no vaya a empezar a presentar problemas de conexión a los usuarios. También tenemos pues otros aspectos que vamos a mencionar rápidamente, que es el tema de creación de respaldo, preservación de respaldo y destrucción, donde cuando conversamos de la creación tenemos que tener toda la estrategia de saber durante cuánto tiempo, en dónde vamos a almacenar, quiénes van a tener acceso. La preservación, igualmente, no es solo generarlo, sino llevar un control, saber en dónde está, cómo está y quiénes tienen acceso. Y por último, la destrucción, que ya la destrucción pues vamos a ir eliminando conforme requiramos reutilizar el espacio, conforme sea el aspecto legal, pues tener la información que sea necesaria y no tener información pues que en algún momento va a ser inutilizable. Dentro del plan de recuperación, algunos de los otros escenarios que le estaba pidiendo también al compañero a ver si me ayuda a abrir la presentación en la página 19 del documento. Básicamente lo que hay es un escenario donde tenemos un backup full, luego tenemos los transaction logs, viene un diferencial, otra vez transaction logs, luego viene otro diferencial y ahí se nos cae y tenemos que tratar de recuperar. Si en el transcurso de estos diferenciales hubiéramos eliminado alguno de los backups anteriores, esa es la página 19. Dani. 19. Sí. Estamos. Hubiéramos eliminado alguno de los diferenciales, pues tendríamos que venir a la secuencia de recuperación y empezarlo a hacerlo dolorosamente por cada transaction log. Y esto lo que va a hacer es aumentar nuestro tiempo de recuperación. Entonces, pues siempre es recomendable tener los diferenciales que generamos,
hasta que generemos un nuevo full. Con esto vamos a poder avanzar en el proceso de recuperación lo más ágil, que es lo requerido para minimizar los tiempos de estar fuera de línea. Si puedes bajar un poco más, donde se ve la figura número 2, por favor. Si estaba aquí, ¿será que tengo el documento correcto? En la página mía está en la... Si no, permíteme a mí tratar de compartir nada más para subir. Ok, creo que ahí ya estás en una versión un poco... Sí, creo que es que no está actualizada esta versión. Sí, pero déjame... Bueno, lo que comentaba nuevamente mientras que tratamos de mostrar la imagen es básicamente el tema de durante la recuperación hay que tener muy claro cuál fue el momento que se hizo el full, tener todos los transaction logs, los diferenciales, y en algún momento si los diferenciales no fallan podemos apoyarnos en los transaction logs, por eso debe estar activo en full recovery. Si en algún momento alguno de los transaction logs falla y no tenemos un diferencial, pues vamos a llegar hasta donde tuvimos el último diferencial o el último transaction log, y eso significa pérdida de información. Por ahí es donde les quería aportar. Realmente ha sido bastante enriquecedor el tema, y hemos podido pues ver diferentes estrategias, y realmente no hay una que aplique para todos, pero sí hay que contemplar mucho la función del negocio y la infraestructura con la que se cuente. No, yo por mi parte agradecerles a todos los que ven esta presentación, digamos su tiempo, y despedirme. Muchísimas gracias, y creo que aquí le podemos dar conclusión. Sí, creo que ya el tema ha sido abarcado muy ampliamente. Creo que no queda más. Jonathan. Igualmente, pues agradecer el tiempo de todos los compañeros que están viendo la presentación, y poder aplicar estos conocimientos en un futuro creo que va a ser posible. Bueno, sin más, muchas gracias a todos, y damos por terminada la sesión.